La señal del Mesías. 580528. Predicado el miércoles 28 de mayo de 1958 en New Haven, Connecticut, 32 minutos, 1, para una visión, ¿qué hacer primero? Ahí está su palabra. ¿Creen que es inspirada? ¿Podría haber mentido o solo bromeaba? No lo hizo. Dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso también lo hace el Hijo. El Padre obra, y yo obro hasta ahora. Para los jóvenes. Jesús vio una visión de lo que Dios quería que hiciera, y simplemente lo representó en una obra teatral. Deberían haber estado con nosotros hoy en la mesa para verlo. Ocurrió lo mismo. 2. Ahora, observen, la Escritura dice que Él dijo estas palabras. Un poco, y el mundo no me verá más. Es decir, el incrédulo, pero me veréis, porque yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora bien, ¿es cierto o no? Hablemos y razonemos entre nosotros. ¿Es cierto? Yo, es un pronombre personal. Estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Un poco, y el incrédulo, el mundo de la Iglesia, será liberado, y no me verá más. Pero la Iglesia misma, vosotros, estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. El mundo aún no ha llegado a su fin, así que Cristo sigue siendo el mismo. 3. Ahora bien, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora bien, la vid no da fruto por sí misma, solo purifica los pámpanos, y los pámpanos dan fruto. ¿Lo sabían? Pues bien, si fueran a una vid, ¿qué esperarían encontrar? Uvas. Si fueran a una vid de sandías, encontrarían sandías, si es una vid fértil. Si fueran a un melocotonero, encontrarían melocotones. Pero entonces, si Cristo es la vid, y sus miembros de la Iglesia son los pámpanos, ¿qué deberían encontrar en la Iglesia? Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y aún más, porque yo voy al Padre. ¿Qué encuentras cuando vas a la iglesia? Somos presbiterianos. Somos bautistas. Somos pentecostales. Entendemos el mensaje. Entendemos esto. Eso no es Cristo. Cristo es amor, porque era Dios. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Pero, no iremos a esa reunión. Nuestra iglesia no está cooperando. De acuerdo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá, dijo Jesús. 5. Ahora, fíjense. Escudriñemos las Escrituras y descubramos qué hizo en aquel entonces para que la gente supiera que Él era el Mesías. Y lo que hizo entonces para demostrarle al pueblo que era el Mesías, debe hacerlo también ahora, o no será el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Lo creen? Ahora bien, nosotros, sé que nuestras iglesias, decimos algo diferente. Porque tenemos esta denominación. Tenemos esta caridad. Eso está bien, pero eso no fue lo que Cristo hizo, ni lo que dijo que hiciéramos, en absoluto. 6. Así que, fíjense, regresemos, estamos leyendo en San Juan. Regresemos al primer capítulo, estamos en el 12. Regresemos al primer capítulo y descubramos por qué hizo estas citas de la manera en que lo hizo aquí. Muy bien. San Juan, el primer capítulo, encontramos aquí que después de ser bautizado, y el Espíritu Santo estaba sobre él, que era Dios, y él tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Aquí está la idea. Toda el agua que hay en el océano era el Espíritu que estaba en Cristo. Lo que está en nosotros es una cucharada de ese océano, pero los mismos químicos están en la cucharada que está en todo el océano, solo que no en tanta cantidad. Él lo tenía, todas las aguas estaban en él, y nosotros tenemos una cucharada. Él era Dios hecho carne y habitó entre nosotros. Él era Emmanuel. Pero somos hijos adoptivos por su gracia. Ahora bien, después de recibir el Espíritu Santo en la plenitud del Espíritu Santo, donde recibimos el bautismo, recibió la plenitud del Espíritu Santo. Encontramos que su ministerio comienza inmediatamente aquí en San Juan 1. 7. Y hubo un hombre que fue salvo. Y tan pronto como fue salvo, fue por su hermano Simón y lo trajo de vuelta a la presencia del Señor Jesús. Y cuando Jesús lo vio por primera vez, le dijo cuál era su nombre y le dijo que lo cambiaría de Simón a Pedro, Cefas. ¿Lo hizo? Y le dijo cuál era el nombre de su padre, Jonás. Dijo, tú, te llamas Simón, eres hijo de Jonás. Ahora bien, recuerden, esto es lo primero. Y Pedro era un hombre ignorante e inculto. Nunca tuvo educación, ni siquiera sabía afirmar con su propio nombre. La Biblia dice que era ignorante e inculto. Si la educación juega un papel tan importante, ¿qué hay de eso? Y a ese hombre se le dieron las llaves del reino de los cielos. ¿A dónde nos hemos ido con todas nuestras escuelas y demás?
No digo que no las tengamos, pero le están dando demasiada importancia a la educación. Está bien, pero eso nunca te salvará. Si no vigilas, te condenará. La educación ha sido el mayor obstáculo que ha tenido el Evangelio. Así es, porque la gente intenta ser más astuta. 8 es nuestro historial criminal. Cuando el capitán Alfarrar, jefe del FBI de menores, se convirtió en mi reunión, dijo: hermano Branham, su declaración sobre eso es cierta. Le mostraré todos los casos de menores que han ocurrido en los últimos 10 años en Estados Unidos, entre la gente educada. Así es. El 90% lo es. Son tan inteligentes que creen que pueden burlar la ley y cosas así. Por eso se meten en problemas. Y piensan: bueno, tenemos una gran iglesia. Somos un gran nombre. No es así. Hay que nacer de nuevo. Sin él, estás completamente perdido, no importa lo bueno que seas. Caín era tan bueno como Abel, adoró lo mismo que Abel, construyó una iglesia igual que Abel, hizo un sacrificio igual que Abel. Y Dios lo rechazó porque no tenía la revelación espiritual, lo que era correcto. Jesús dijo: sobre esa misma revelación espiritual, Él edificaría su iglesia. Y las puertas del infierno no podrían prevalecer contra ella. Una revelación espiritual por el Espíritu Santo. 9. Ahora bien, ¿qué hace Jesús? Va a los judíos, dándose a conocer. En cuanto esto sucedió, había un tal Felipe. Le pareció emocionante, así que dio la vuelta a la montaña 15 millas y encontró a un amigo suyo llamado Natanael. Y Natanael, cuando lo encontró, estaba debajo de un árbol, orando. Esperó a que Natanael terminara de orar, y quizás, al levantarse, le dijo: hola, Felipe. Me alegra verte. Le dijo: ven a ver a quién encontramos. Eso fue todo, sin tiempo para preguntar: ¿cómo estás? Me alegra conocerte. ¿Tu esposa está bien? Tenía un mensaje. 10. Y si la iglesia alguna vez se emociona tanto con Cristo, algo sucederá. Pero tenemos todo tipo de actividades sociales y todo lo demás para seguir adelante. Con razón nos estamos muriendo. Ciertamente. Y nos preocupa que Rusia venga aquí y haga, no se preocupen por eso. No es el petirrojo que picotea la manzana lo que la daña, es el gusano en el corazón el que la mata. Es nuestra propia podredumbre entre nosotros lo que nos está matando. Éramos una verdadera columna vertebral cristiana de hombres y mujeres que defendían a Dios. En lugar de ir a la iglesia los miércoles por la noche, nos quedamos en casa a ver rock and roll en la televisión, a Arthur Godfrey, y a toda esa gente en la radio, y a Will Obsusie. Demuestra que amas al mundo más que a Dios. Si tu corazón está para Dios, Dios es primero, y es todo tu corazón. 11. Natanael, dijo: vengan a ver a quién encontramos. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ahora él, me imagino oyéndolo decir: un momento, Felipe. Seguro que te has descarriado. Te has descarriado. Te conocía como un hombre honesto, y ahora me dices que te has descarriado con algo así. Pues, debes de haber caído en algún fanatismo. ¿Sabes, Felipe? Si ese tipo fuera el Mesías, ¿sabes a dónde iría? Iría a Jerusalén. Iría ante el sacerdote, el sumo sacerdote. Le diría: Gran Caifás, sumo sacerdote de Dios, sabemos que eres el hombre más inteligente del país, el más religioso del país, y todos ustedes, santos sacerdotes, conocen toda la palabra. Iría allí y se daría a conocer. Ustedes, los católicos, creen que iría al Vaticano. Ustedes, los presbiterianos, creen que él acudiría al obispo. Ustedes, los pentecostales, creen que él acudiría al presbítero estatal. Pero él acude a quien quiere. Es asunto suyo. 12. Y él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dio la mejor respuesta que cualquier hombre podría darle. Le dijo: ven y compruébalo tú mismo. Ahí está el camino. No te quedes en casa criticando. Ve a averiguarlo. Escudriña las escrituras. Ven y compruébalo tú mismo. En el camino que rodea la montaña, oigo a Natanael, diciéndole: ¿te acuerdas de aquel viejo pescador al que le compraste el pescado aquella vez que no pudo firmar el recibo? Sí. Se presentó ante él el otro día. Se llamaba Simón, ¿sabes? Y él le dijo cuál era su nombre y cuál era el de su padre. No me sorprendería que no supiera quién eras. Felipe. Felipe. No me digas esas cosas. Me decidiré cuando llegue. 13. Así que, cuando se presentó ante Jesús por primera vez, Jesús miró a su alrededor y dijo: miren a un israelita en quien no hay engaño. Bien pudo haber sido un árabe. Bien pudo haber sido un griego. Todos vestían igual y parecían iguales, gente de raza oscura, con barba, turbantes, ropas sueltas y túnicas.
Y además, bien pudo haber sido un infiel. Bien pudo haber sido un crítico, pero dijo, eres un hombre justo en quien no hay engaño. Y lo miró y dijo, Rabí, ¿cuándo me conoces? ¿Es la primera vez que te veo, o que tú me ves? ¿Cuándo me conoces? Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. ¿Qué dijo ese judío? Esta es la actitud de un verdadero creyente. Lo miró y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 14 Pero había sacerdotes astutos que estaban allí, diciendo, este hombre es Belcebú. Es un adivino. Jesús se volvió y dijo, si dices eso contra mí, el Hijo del Hombre, te perdonaré. Pero, en otras palabras, llegará el día en que vendrá el Espíritu Santo, y cuando haga lo mismo, una sola palabra en contra no será perdonada, ni en este mundo ni en el venidero. ¿Cuántos saben que las Escrituras dicen eso? Correcto. El pecado imperdonable es llamar impuro al Espíritu Santo, a su obra. Ay, nunca se te perdonará, dijo Jesús. 15 ¿Se dieron cuenta? Jesús nunca hizo eso con un gentil, ni en presencia de un gentil, porque les prohibió a sus discípulos ir a los gentiles. Y cuando la mujer sirofenicia le dijo, ven, ten compasión de mi hija. Él dijo, solo, no me corresponde tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, es cierto, lo sé, pero los perrillos comen las migajas. Él dijo, gran fe, si lo has creído así, ve y descúbrelo de la misma manera. Eso fue todo lo que le dijo. No hubo visión para ella. Deja que su propia fe lo hiciera. Ahora bien, él hizo eso y les prohibió a sus discípulos hacerlo. Ahora bien, sabemos que solo hay 3 nacionalidades o razas. El pueblo de Cam, Sem y Jafet. Eso es el judío, el gentil y el samaritano, y un samaritano es mitad judío y mitad gentil. Fíjense en Pedro, con las llaves del reino. Lo abrió a los judíos en Pentecostés. Recorrió Samaria. Subió a la casa de Cornelio. Nunca más se usó. Ahí están las 3 razas del mundo. 16 Ahora bien, él, en su época, vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Ahora bien, a quienes se burlaban de él y decían que era Belcebú, un demonio, un telepático, un adivino o algún espíritu maligno, les dijo, los voy a perdonar por eso. Nunca, el Espíritu Santo aún no se había derramado sobre la nación. Dijo, los perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga, ni una palabra en contra, o nunca será perdonado. 17 Y ahora, fíjense, un día pasó por el camino de Samaria. Y cuando lo hizo, tuvo necesidad de ir por allí, y envió a sus discípulos a la ciudad a comprar comida. Había un pequeño lugar allí, un pozo a las afueras de la ciudad, con una vista panorámica, donde estaba la bomba pública, donde iban a sacar agua. Y había un manivela que funcionaba sobre la bomba, y las mujeres salieron con cántaros con ganchos, los bajaron al pozo y sacaron el agua, la subieron, se los pusieron en la cabeza, uno en cada cadera, y siguieron caminando, hablando. Jesús estaba esperando allí a que sus discípulos regresaran. Y mientras esperaba, digamos que era una mujer muy hermosa, que salió caminando. Era samaritana. Y empezó a bajar el cántaro al pozo para sacar agua, y oyó que alguien decía, mujer, tráeme de beber. Y miró a su alrededor, y era una judía sentada allí. Ella dijo, bueno, no tenemos ningún trato. Tú eres judía y yo soy samaritana, una mujer samaritana. En otras palabras, existían segregación, diferencias raciales. Pero él le hizo saber que no había diferencia. Dijo, si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber y te traería agua, que aquí no vienes a sacar ni a darte agua. Escucha, ese era Jesús ayer. Ahora, él está con el samaritano. Judíos y samaritanos, que eran los marginados, los desheredado. Y ahora observa de nuevo. 18 Y ella dijo, ¿quieres decir que eres más grande que nuestro padre Jacob? Él cavó el pozo. Mira, ellos también afirmaban ser Dios. Él cavó el pozo. Sus hijos y su ganado bebieron de él, y dices que tienes agua que no tienes. Dices que eres más grande que él. Y la conversación continuó. ¿Qué estaba haciendo? Contactando con su espíritu. Y cuando descubrió cuál era su problema, lo encontró. Y le dijo, mujer, ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, así es. Has tenido 5. Y con el que vives ahora no es tu marido. Dijiste la verdad. Ahora bien, ¿qué dijo ella? Dime, ¿eres adivina? ¿Es eso telepatía mental? ¿Eres Belcebú? No, señor. Ella sabía más de Dios que la mitad de los predicadores de Estados Unidos. Ella, siendo prostituta. Ella dijo, Señor, percibo que eres un profeta.
Si analizamos esa referencia, se remonta a ese profeta, aquel del que habló Moisés. Percibo que eres un profeta. Nosotros, los samaritanos, observen cómo se les enseñó, sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Pero ¿quién eres tú? 19. ¿Qué sería eso? La señal del Mesías. Era para los judíos y para los samaritanos. Los gentiles eran paganos. No sabían nada de ningún Mesías. Adoraban ídolos, dioses solares y todo tipo de cosas. Esa era nuestra clase. Y dijo, sabemos cuándo viene el Mesías, por eso tuvo que declararlo. Habían oído hablar de él. Sabemos que cuando venga nos dirá estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él respondió, soy yo quien te habla. Y ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? 20. Si así se dio a conocer a Israel, que lo esperaba. También al samaritano, que esperaba su venida. ¿Qué hay del gentil de hoy, que espera su venida? Si actuó así, y no puede cambiar siendo Dios, si esa fue la señal que les mostró para convertirse en el Mesías, el verdadero judío lo creyó. Oh, el gran hombre, no lo creyó. No lo creyó desde el principio, aunque era santo y un hombre prístino. Era un gran hombre. Pero hoy en día no tenemos teólogos así. Tenían que provenir de cierta generación, levitas, para poder ser sacerdotes. El padre de su padre era sacerdote, y él tenía que descender de ese linaje, santo, sin mancha. Eso no tiene nada que ver. 21. Quizás nunca mientas, vivas con la misma sinceridad, vayas a la iglesia todas las noches, seas igual de reverente, pagues tus diezmos, lo hagas todo, te arrodilles ante el altar, adores, y vayas al infierno como un Martín a su caja. Eso dicen las escrituras. Eso hizo Caín. Pero, ¿a dónde nos lleva nuestra religión egoísta? Nos aleja de Dios. Sin duda. 22. Ahora, fíjense. El judío, el verdadero judío, lo creyó. En cuanto vio la señal realizada, dijo, ese es el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo, ¿por qué creíste cuando te dije que estabas bajo el árbol antes de venir, crees? Verás cosas mayores que estas. Y la mujer junto al pozo dijo, sabemos que el Mesías hará estas cosas porque estamos esperando que sucedan. ¿Pero quién eres tú? ¿Eres profeta? Él respondió, soy el Mesías. Ella vino y les dijo a los hombres, me han enseñado que el Mesías haría estas cosas. Hay un hombre ahí afuera que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? 23. Ahora bien, si él tiene que actuar de la misma manera, recuerden, nunca se hizo ante un gentil. Hemos tenido 2000 años de oscuridad y oscuridad, uniéndonos a la iglesia. Pero él sería injusto y mostraría parcialidad si no se declarara a sí mismo, el Cristo resucitado, después de 2000 años. Y no porque tengamos grandes iglesias. Esa no es la señal. Porque hemos recorrido el país, Billy Graham, Oral Roberts y todos nosotros, y hemos tenido grandes membresías en la iglesia. Esa no es la señal. Eso no es señal en absoluto. Eso no es lo que él hizo. Decir, miren, atraeré a una multitud más grande que la de Juan. Eso no fue una señal. Pero la señal del Mesías fue a lo que me refiero aquí, que él hizo. Si él hizo eso ante esa generación de judíos que fue desarraigada, y ante esos mestizos que lo esperaban, él tiene que hacer lo mismo ante esta generación gentil, o actuó mal cuando actuó de esa manera en aquel entonces. Si él nos deja entrar, con toda nuestra teología y demás, y no se declara como lo hizo con ellos antes de su destrucción, y esta es la gran señal que demuestra que el tiempo está cerca. Eso estaba cerca para los judíos. Y todo maestro de la Biblia sabe que la dispensación gentil es el fin, y que él se volverá de nuevo hacia los judíos. Y Dios ha endurecido el corazón de Hitler, Mussolini, todos esos dictadores y Rusia. Y ha obligado a esos judíos a regresar a Palestina, donde se supone que deberían estar. Tengo una imagen. 3 minutos antes de la medianoche según la ciencia. Y esos judíos llegando cargando a sus seres queridos, ancianos, lisiados, a cuestas. Lo ven en la revista Look, Life, llegando de Irán y esos lugares cargando a esos judíos ancianos. Y un amigo mío fue a verlos, lo grabó todo en color Kodachrome, y les dijo, ¿regresan a la patria a morir? Dijo, no, regresamos a ver al Mesías. No regresamos a morir. Regresamos a ver al Mesías. Jesús dijo, cuando la higuera empiece a brotar, esta generación, 40 años, no descansará hasta que todo esto se cumpla. ¿Lo entienden? ¿Qué está pasando? El último llamado para los gentiles. Las naciones están listas para ser pulverizadas en cualquier momento.
Y pensarlo, antes de que eso suceda, la iglesia regresa a casa primero. Y si pudiéramos ser pulverizados antes de la mañana y del juicio, ¿qué tal la partida de la iglesia a casa? Podría llegar en cualquier momento. Sin duda. Oh, despierten, gente, sacudan su alma espiritual leyendo la palabra. Estamos al final. El tiempo está cerca. Hemos tenido teología, hemos tenido la era de la iglesia, pero este es el momento. ¿Y ahora, cuál fue la última señal para el judío? La aparición del Señor Jesús. La última señal para el gentil es él viniendo en el Espíritu Santo de regreso a su iglesia, haciendo lo mismo que hizo entonces, para declararse el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miras hacia afuera y puedes leer el periódico y ver la escritura en el cielo. Verás, estamos destinados a estar condenados. No hay otra salida para nosotros. 26 Si Dios permite que esta nación siga adelante con los pecados que comete, estará obligado, como Dios justo, a levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por quemarlas. Cometen los mismos pecados que nosotros. Dios ama al pecador, pero odia al pecado, y es justo, y debe ser juzgado. ¿Y lo que está haciendo? Su Hijo está recorriendo la tierra hoy en la forma del Espíritu Santo. Y la iglesia lo ha rechazado, alejándose de él, burlándose de él, para que él pueda ser justo y enviar el juicio. Lo que prometió que haría. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Señor Jesús, que se declaró allí, prometió, profetizó, dijo que todas estas cosas sucederían. Y aquí están. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Aceptémoslo, amigo. Creámoslo. 27 Aquí hay una pequeña imagen. Alguien me preguntó sobre eso. Esa luz. Ahora, olvídense de mí. Solo soy un hombre, estamos hablando de la luz. Es una columna de fuego. George J. Lacey, el jefe del FBI, la examinó con huellas dactilares y documentos. Está colgada allá en Washington, después de Cristo. En el Salón de Arte Religioso. El único ser sobrenatural jamás fotografiado. Está en Suiza. Está en Alemania. ¿A dónde la han llevado? ¿Por qué no se dispersa? ¿Por qué no se sabe esto? No se puede saber. Nunca saben estas cosas hasta que ha pasado. Él dijo que lo había hecho, ocultándolo de los ojos de los sabios y prudentes, y revelándose a los niños que aprenderían. ¿Cuántos saben que Jesús dijo eso? Gracias a Dios. 28 Ustedes, los católicos, nunca saben quién fue San Patricio. No era católico para empezar, lo saben. Pero después de su muerte, mucho tiempo después, reconocieron que era un santo. ¿Y qué hay de San Francisco de Asís? Un predicador ambulante con una Biblia bajo el brazo. No lo reconocieron entonces. ¿Y qué hay de Juana de Arco? La Iglesia Católica la quemó en la hoguera, y ella gritó pidiendo misericordia. La quemaron como una bruja, un Belcebú. Una mujer llena del Espíritu, vio visiones y realizó señales y prodigios, y la quemaron como una bruja, como un Belcebú. Pero unos 100 años después, se dieron cuenta de que era una santa. Claro, se arrepintieron, desenterraron el cuerpo de esos sacerdotes y lo arrojaron al río. Ahora, la han canonizado como santa. Dios siempre envía su misericordia, su señal. Él pasa por encima de los sabios y prudentes, y revela al niño. Llama a su iglesia y la sella. Ahí va. Él es justo. Él la envió. Está obligado a su palabra. Miren a muchos de esos judíos allá en aquel día, Mateo 12, él dijo que muchos de ellos vieron las cosas que él hizo, pero no pudieron creer en él, porque el profeta Isaías dijo, tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. Estaban cegados. Los gentiles están cegados por credos y denominaciones. No ven al misterioso Jesús resucitado obrando en su espíritu entre su iglesia, y haciendo las cosas que él está haciendo, aquí mismo, en el tiempo del fin. Oh, Dios, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos es mi oración. 30 Una cosa más que él hizo, antes de terminar. Un día, él pasaba, no tuvo ninguna visión. Iba entre un pequeño grupo de personas, y todos le daban palmaditas, le estrechaban la mano, y demás una mujercita dijo en su corazón, creo que él es un hombre santo. Creo que él es el Hijo de Dios. Y yo solo soy una mujercita. Había tenido un flujo de sangre durante la menopausia, y lo había tenido durante muchos años, y no podían detenerlo. Los médicos no pudieron hacer nada al respecto. Y ella dijo, si tan solo pudiera tocar su manto, creo que sanaré. Y tocó su manto. Ahora bien, el manto palestino colgaba suelto. No se podía tocar, el borde, esa es la parte inferior, colgaba muy suelto. Y ella tocó el borde de ese manto.
Estaba sentada, probablemente debajo de él, y tocó el borde. Caminó un poco, se giró y dijo, ¿quién me ha tocado? Era Jesús ayer. La Biblia dice, Él es un sumo sacerdote, esta noche, que se compadece de nuestras debilidades. ¿Es cierto? El mismo ayer, hoy y por los siglos. 31. La mujer lo tocó. Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, sintiéndose grande, pues era uno de los líderes de los apóstoles, reprendió al Señor Jesús y dijo, ¿por qué dices eso? ¿Quién sabe quién te ha tocado? Todos te están tocando. Jesús respondió, pero me he debilitado. La virtud me ha abandonado. Ese es el toque que espero que ustedes, los de New Haven, toquen. Percibo que me he debilitado. La virtud me ha abandonado. Todos guardaron silencio. Él miró a su alrededor, a su pequeño grupo de personas, alrededor de los pescadores del río. Miró hacia allá y vio a la mujercita. Estaba dotado de un poder que podía discernir la verdadera fe. Le habló a la mujer, le contó su condición, y le dijo, tu fe te ha salvado. 32. Ese fue Jesús ayer. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y un sumo sacerdote, Hebreos, el Nuevo Testamento, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, si Él ya es el sumo sacerdote, si lo tocas, si te sientas entre la audiencia y dices, oh Dios, déjame tocarte, Jesús, creo en ti, no con entusiasmo, sino simplemente tocándolo, ¿cómo actuaría? ¿Tendría que actuar igual que entonces, o no sería el mismo Jesús? Tendría que responder, usar los labios de su iglesia y decir lo mismo, porque nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Tendría que responder de inmediato y decir lo mismo que dijo entonces, o no sería el mismo Jesús, no sería el mismo sumo sacerdote, sería otro. Pero Él está vivo esta noche. Oh, me alegro mucho de eso, amigo. Él está vivo. Y en este día, cuando no tenemos nada en qué apoyarnos, tú, simplemente, estamos acabados. Solo hay una cosa que puede permanecer, el reino de Dios. Nuestra nación se ha ido. Está carcomida hasta la médula por las termitas. He estado en los lugares donde los faraones en Egipto tuvieron que cavar 6 metros para encontrar sus palacios. Y en Roma con los césares. Y todos los reinos ceden porque viene un reino que nunca cederá, ese es el reino de Dios. En estos otros, todo mortal cede ante la inmortalidad. Pero, la gran nación que tenemos. Y sin embargo, la Biblia dice que toda nación bajo el sol está controlada por el diablo. Jesús lo dijo. Todas las naciones están controladas por el diablo. Por eso luchamos y seguimos como lo hacemos. Satanás dijo, son todos míos. Él le mostró, mira, te los daré todos, si me adoras. Jesús sabía que sería su heredero. Dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Él sabía que era su heredero. Y mientras estemos, tenemos un presidente maravilloso. Ahora bien, no soy político, pero me cae bien el señor Eisenhower y creo que es un hombre maravilloso. Pero si pusiéramos a un Dwight Eisenhower en cada condado de Estados Unidos, ella seguiría galopando en pecado. La Biblia lo decía. Ahí lo tienen. Ha llegado el momento. 34. Amigo, no hace mucho viajé a Finlandia, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Vi a esas mujeres finlandesas, de noche, todas enganchadas a arneses, arrastrando una grada tras ellas. Hombres, niños pequeños cargando una linterna. No se detienen por la noche, simplemente siguen adelante. La guerra había terminado, tenían que plantar el trigo. Si no recogían el trigo, no habría cosecha el año siguiente, todos morirían de hambre. Muchachos corriendo con la linterna, y estarían tan cansados. Y madre tirando, y sudando, y hombros frotados, y todo. Jovencitas, y todo. Papá viniendo detrás, tirando el trigo así. Rasquéalo como sea, solo rasque la superficie, mete el trigo. Viene la nieve. Se extiende todo el invierno. Sin trigo, no hay vida. Y hermano, así es, hoy, en el reino de Dios. Es más tarde de lo que piensas. No podemos tener tiempo para detenernos en grandes avivamientos, tenemos que rascar la superficie y sembrar la semilla.